La peritonitis es una inflamación seria del peritoneo, que es la membrana que recubre los órganos en la cavidad abdominal. Ya el doctor Ruiz nos lo va a explicar con mayor claridad. Esta es una emergencia médica que requiere de atención inmediata, ya que usualmente implica que ha habido una ruptura de algún órgano del tubo digestivo. ¿Qué debemos hacer ante una sospecha de peritonitis, ante un posible diagnóstico de peritonitis? Aquí está el doctor internista Eduardo Ruiz para explicarnos. Hágale sus consultas a través del Facebook y también a través del 6087-7777. Tanto gusto, doctor. Muchas gracias. Al contrario, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Peritonitis, yo he escuchado peritoneo. Ajá. ¿Verdad? ¿Qué es el peritoneo? Es que comencemos por ahí. El peritoneo es una membranita que tiene el abdomen que recubre los órganos internos. De esas hay varias en el cuerpo. Es parecido como a la conjuntiva, la membranita que recubre el ojo. El ojo. Es súper delicada, súper sensible, y es que el asunto es que el peritoneo, vamos a ver, por encima de los intestinos, de los riñones, del hígado, por encima de todo lado, está esa membranita recubriendo todo. Se supone que es una cavidad estéril, totalmente virgen, o sea, que no es tocada por nada. Entonces, si hay una infección que está, por ejemplo, una infección intestinal, una diverticulitis o algo por el estilo, la infección está dentro del abdomen, pero, digamos, fuera de esa cavidad, está dentro del intestino. Si se sale del intestino, cualquier cosa que toque esa cosa se esparce por todo el abdomen. Y eso es lo que hace que sea tan peligroso, primero porque es dolorosísimo, es una membrana sumamente sensible, está hecha sensible así a propósito, como siempre les digo, el diseñador es confiable, el Diosito sabe cómo lo hizo. Es una cavidad que no debería ser tocada por nada. O sea, obviamente, pues cualquier cosa que la toque implica que algo grave sucedió. ¿Qué órganos están dentro del peritoneo, doctor? Vamos a ver, recubre todo, recubre los intestinos, el estómago, el hígado, el vaso, todo lo que está del diafragma hacia la pelvis. Hay unos que están detrásito del peritoneo, como son los riñones y algunos ganglios que están a la par de la aorta, pero siempre el peritoneo los toca, esa membranita. Pensá como en una bolsita de plástico, de esas que yo que sé que nos ponen, por ejemplo, para sellar un alimento, sí, que está al vacío, sellado al vacío, como en una membranita que cubre todo eso. Siendo una membrana tan sensible, ¿es fácil que se rompa? Es muy fácil que se rompa. La membranita esa es muy fácil que se rompa, es delicada, no es una membrana fuerte, no es como un ligamento, no es como un... No, pero hay muchas cosas, el cuerpo, la naturaleza nos ha protegido bien en eso. Antes de que llegue algo al peritoneo, tiene que haber pasado por muchas capas. Digamos, en el intestino, primero está la mucosa, después la submucosa, una capita de grasa, una capa de músculos, después una membrana externa que tiene. Ya cuando algo llega a romper al peritoneo, significa que se ha roto todo eso, que esta infección o esto que teníamos ha perforado todas las paredes del intestino hasta llegar allá. Entiendo. ¿Qué es una peritonitis entonces? Entonces, una peritonitis es inflamación de esa membrana, es infección, en general es infección. Peritonitis, la palabra itis siempre significa, el sufijo itis siempre implica inflamación, ¿verdad? Entonces, habrá algunas que son no infecciosas, como por ejemplo lo que pasa cuando una úlcera se revienta. Si una úlcera se perfora, si perfora el estómago, imagínate la gravedad. Lo que cae dentro del peritoneo no es tanto una bacteria, sino ácido de ese que nos quema cuando estamos con gastritis, regado por todo el peritoneo. Es dolorosísimo, es súbito, intenso. Entonces, ahí originalmente no hay bacterias, pero se va a infectar fácilmente por estar abierto el tubo digestivo. Imagínate de ahí lo que pasa, el colon, por ejemplo, que está lleno de bacterias, el intestino que está lleno de bacterias, todas esas bacterias van a corromper toda la membrana esa, se esparce por todo el abdomen. Sí. ¿Una peritonitis, piensa uno, en una condición aguda o puede ser crónica, doctor? No, es una condición aguda. Es una condición aguda. Es una emergencia del momento. Es algo que tiene que estar resuelto en horas. O sea, ya en el momento en el que se presenta, si no está resuelto en horas, se vuelve peligrosísimo. La mortalidad es alta. Lo que estamos también aprendiendo es que cuando uno habla de peritonitis, siempre había pensado uno, doctor, que hablaba de una apendicitis y que después algo sucedía con el apéndice y que había una peritonitis. Quiere decir que cualquier órgano de los que usted nos está explicando que está dentro del peritoneo, si revienta
O si se perfora la membrana es una peritonitis. Va a producir una peritonitis. Es cierto, estamos más acostumbrados a oír hablar de eso porque tal vez es más común. O sea, y uno de los cuidados que uno tiene con la apendicitis, el diagnosticar un apéndice, eso es curioso porque a veces es el más fácil de los diagnósticos y a veces es el más difícil, ¿verdad? El dolor en una apendicitis usualmente no empieza aquí, no empieza donde es. La persona pasa varias horas, por lo menos 12 horas, en que lo primero que tenía era como una pesantez, como una indigestión, un dolor inespecífico que ni siquiera es aquí. El dolor estaba primero en la boca del estómago, o no sabes localizarlo. Ya como hasta las 12 horas o más, el dolor se va pasando para acá. Entonces, como ya cuando se manifiesta, pues puede ser que se ha pasado mucho tiempo, sobre todo si en esa primera parte se tomó un analgésico o algo por el estilo, pues puede haber quedado con la impresión de que estaba mejor y tal vez no se dio cuenta cuando ya se le complicó. La torta es que cuando se revienta, en el momento en el que revienta y la pus sale, pensá como en una espinilla, nada más en el apéndice como una espinillota grandota, nada más que si una espinilla se me revienta en la cara, pues la pus sale hacia afuera. Si se revienta dentro del abdomen, sale al peritoneo. Entonces, la apendicitis sí produce eso. Si una apendicitis se complica, se reviente, produce una peritonitis y eso complica la gravedad de la apendicitis. Operar un apéndice que no se ha perforado, que no ha hecho peritonitis, en general tiene muy buen pronóstico. Es una cirugía, al día siguiente se van para la casa, ahí con un poquitico de dolor, unos analgésicos. Una peritonitis, ya si se reventó, son varios días internado, antibióticos intravenosos, oxígeno, o sea, incluso unidad de cuidados intensivos. Pero esto que pasa con el apéndice puede pasar con la vesícula, con una úlcera perforada, con un divertículo que se rompa, que se revienta, también nos va a producir ese tipo de... ¿Y hay factores de riesgo para presentar una peritonitis, doctor? No, cualquier persona, cualquier persona que tenga un apéndice que se complicó, una úlcera que se perforó, una infección de la vesícula, los factores de riesgo son tener cualquiera de estos. En general, en la mayor parte de estos ya implicaba otra enfermedad que se complicó. Por ejemplo, con este caso de la apéndice que usted nos está explicando, si se perfora y ocurre la peritonitis, ¿qué pasa con los otros órganos que están alrededor? ¿Puede dañarlos? Sí los daña. En el momento en el que ya se produce una peritonitis, se hace una catástrofe a nivel individual, a nivel abdominal. Entiendo. Los intestinos se paralizan, la digestión se detiene. Tan es así, y es una de las cosas que uno usa para saber. Uno pone el estetoscopio en el abdomen y uno no escucha absolutamente nada. Ahí no hay un movimiento, nada. O sea, es un dolorcito que con hacerle así ya le duele. O sea, con tocarle así ya le duele. Y eso que ustedes han visto que a veces los médicos hacemos cuando estamos viendo un dolor abdominal, que le tocamos la pancita y lo soltamos. Y a veces duele más cuando lo soltamos que cuando lo tocamos. Entonces, el intestino, la digestión se paraliza toda, empieza a absorber líquido como parte del proceso inflamatorio, se empieza a generar mucho líquido e incluso eso puede chocar a la persona. Se va a producir una septicemia también, las bacterias muy fácilmente en una peritonitis, las bacterias pasan a la sangre, pasan al resto del cuerpo, la presión empieza a bajar, la persona se pone fría, pálido, sudorosa, los riñones empiezan a fallar porque les empieza a llegar menos líquido, o sea, tiende a ser una catástrofe de todo el organismo. Tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría después de la pausa que usted me explique síntomas que nos alerten de una peritonitis. ¿Le parece, doctor? Perfecto. El doctor Eduardo Ruiz es médico internista, nos está hablando acerca de qué hacer en caso de una peritonitis. Ya venimos después de la pausa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El doctor Eduardo Ruiz es médico internista y estamos hablando acerca de la peritonitis. Cuando usted recibe un diagnóstico de peritonitis, ¿qué significa? Además de ser una emergencia, nos fuimos a la pausa preguntándole al doctor qué síntomas experimenta el paciente. Usualmente es un dolor abdominal intenso. Como las peritonitis usualmente son complicación de otra cosa, lo más usual es que ya había algún dolor abdominal. Yo qué sé, si tenías un problema de la vesícula, una infección de la vesícula, ya había dolor cólico, ya había algún otro tipo de dolor, pero de repente cambia. O sea, en el momento en el que ya se hace la peritonitis, el dolor tiende a intensificarse, a generalizarse. Ya en el momento que la persona está con peritonitis, ya no logra definir. Uno pregunta, ¿pero qué le duele? ¿Le duele aquí? ¿Le duele aquí? ¿Le duele aquí? Dice, me duele todo, o sea, todo el abdomen. En cualquier lado que uno toque le va a doler, se generaliza el dolor.
Entonces, usualmente es un dolor que tal vez era un poco más moderado, puede ser intenso, como el caso de una apendicitis, pero ya deja de doler solo aquí, sino que se generaliza todo el abdomen. Se propaga todo el abdomen. Que los más mínimos movimientos, de hecho, el solo llevarlo al hospital, el estar montado en el carro, cada huequito lo sienten. Dices, maneja despacito, porfa, porque la sola vibración les duele. Se tienden a quedar queditos, usualmente se presentan náuseas, casi siempre vómitos. Hay fiebre, porque la mayor parte de estas son infecciosas. Eso va a depender, por ejemplo, en el ejemplo de la úlcera perforada, la persona no llega con fiebre. El dolor tiende a ser súbito. ¿Okay? Si uno le hace una radiografía de abdomen, se va a encontrar con que hay aire debajo del diafragma. Cuando uno ve eso, uno dice, esto es una úlcera que se perforó. Sí. ¿Verdad? Para que todos tuviéramos una idea, doctor, estábamos viendo una animación que Jorgito las va a colocar a ustedes aquí a partir de este momento. Usted nos explica, doctor, porque yo quería que la gente pueda imaginar realmente qué es la peritonitis, en el caso de la perforación del órgano como tal. Ajá. Aquí es el apéndice. Esto es el apéndice. Aquí es lo que ocurre cuando se produce una apendicitis, que algo tapó el huequito ese y las bacterias que están adentro se empiezan a reproducir en una cavidad cerrada. Se empieza a hacer como si fuera una espinilla que empieza a inflamarse. Vamos a ver, ahí no se vio el proceso de la peritonitis. O sea, porque ya si sigue inflamando hasta reventar, ahí rompe. Donde rompe ya es que se hace la peritonitis. Sí, Jorge, el link que le envié, a partir del minuto, ahí podemos ver con claridad cómo se contamina prácticamente todo el abdomen. Sí. Ahora, doctor, una persona tiene este tipo de síntomas, náuseas, tiene dolor abdominal. Cuando va a emergencias, probablemente, en muchas ocasiones le dicen que es una colitis o es una gastritis. Ok, qué importante. Mira, bueno, aquí este es el caso de una úlcera que se perforó. Okay. Ahí está el estómago, debajito el intestino delgado, la par del duodeno, ahí se rompió la úlcera y el ácido empezó a salir por todo el abdomen. Vean ustedes el desastre que hace. Ahí el ácido y después las bacterias empiezan a infectar todo. Esto es lo que lo hace tan grave. Cuando hay bacterias es cuando ya hablamos de septicemia, doctor. Y cuando las bacterias, digamos, puede haber bacterias dentro del peritoneo sin que haga septicemia, pero va a ser septicemia con mucha facilidad. Si uno no lo trata el primer día, máximo el segundo, no lo pescó, ya el paciente va a llegar con septicemia. Ya cuando llegue a ese punto, la mortalidad es para arriba del 40%. ¿Okay? Entonces, septicemia es que bacterias ya pasaron a la sangre. O sea, que ya la infección se hace generalizada, termina pegándose hasta en el endocardio, ¿verdad? Hasta en la parte interna del corazón. Le decía que muchas personas pueden ir a emergencias y suelen confundirse los diagnósticos, o colitis o una gastritis severa. Okay. El dolor abdominal tiende a ser muy delicado para el clínico, para la persona que lo está examinando. Confundirlo con una colitis no es muy usual. La verdad es que con una colitis es muy... Los indicios de peritonitis son bastante claros, de veras. El abdomen en tabla, el rebote, el no escuchar nada dentro del abdomen. Pero sí, lo que sí puede pasar es que tal vez un dolor que originalmente parecía una colitis y que tal vez era una infección de la vesícula, con las horas pase y se revienta y termine siendo una peritonitis. Entonces, aquello que tal vez ayer te dijeron que era colitis, hoy es una emergencia gravísima. Lo importante ahí es tener el cuidado de, está bien, puede ser que parecía colitis. La mayor parte de las apendicitis, las primeras horas parecía cualquier cosa simple, hasta en las horas se da cuenta. Si me dieron tratamiento y el dolor no se me alivió con eso que me dieran, eso es urgente porque puede ser que era otra cosa y está evolucionando y se me puede hacer una peritonitis. Muy bien, usted le acaba de responder a doña Elma González, que estaba preguntando si el dolor de apendicitis podía confundirse con colon, por ejemplo. Al principio puede ocurrir. Al puro principio. Doña Carla Mora pregunta, doctor, que qué tan peligrosa es una peritonitis en el caso de un paciente con diálisis. Mira, ahí sí es una peritonitis un poco diferente. Estos no requieren cirugía. Una persona que está con diálisis peritoneal, es que diálisis hay dos tipos, ¿no? La hemodiálisis, digamos, que reciben los pacientes en insuficiencia renal que están esperando un trasplante, que les toman una arterita y la máquina se los hace. O una cosa que es diálisis peritoneal, que es que les meten un tubito, ahí sí, más bien somos nosotros los que invadimos el peritoneo, lo hacemos a propósito, hacemos un huequito en el abdomen, de este lado más bien,
Y ahí se pasa una bolsa que le ayuda con una serie de solutos que le ayudan a absorber líquido, la eliminamos y digamos lo pasamos cambiando, le llenamos el peritoneo de esa cosa. Es como de alguna manera limpiar un poquitito la sangre de urea y otras cosas que se le acumulan. Entonces, en una persona que está así, las bacterias pueden haber entrado por fuera. Usualmente estas no ocupan cirugía, pero van a ocupar antibióticos. No tiende a ser tan grave como la peritonitis producida por una apendicitis, pero sigue siendo peritonitis, ¿verdad? Sí. Entonces va a ocupar antibióticos que no van a ser un par de pastillitas que se va a tomar, no, usualmente es antibiótico intravenoso, internado. Por lo que usted explica, ante estos síntomas es una emergencia, doctor. Siempre. ¿Cuál es el abordaje que ustedes hacen? ¿Cómo lo tratan? El abordaje, eso se trata de inmediato. Lo primero es reconocer, ¿se opera o no se opera? Si la peritonitis fue producida, por ejemplo, por una pancreatitis o por una enfermedad inflamatoria pélvica, uno dice, no, esto es el tratamiento de la pancreatitis o los antibióticos de la enfermedad inflamatoria pélvica. Eso es sin cirugía. Si parece una apendicitis o una cirugía o una colecistitis que se perforó, eso es cirugía lo antes que sea posible. O sea, entonces, tratar de definir primero si se opera o no se opera. Si es quirúrgico, eso es ya, así como en las horas siguientes. Se va a ocupar antibiótico intravenoso y va a ocupar muchas medidas de soporte. Usualmente los manejamos en unidades de cuidado intermedio o en unidades de cuidado intensivo, porque la persona pues, puede ser que ya se está chocando, va a ocupar manejo de sueros intravenosos y hasta oxigenoterapia y una serie de, digamos, de medidas de soporte, hasta medicamentos que le ayuden a sostener la presión. Entonces, lo principal es diagnosticarla rápido. El diagnóstico es básicamente clínico. Hay exámenes que nos pueden ayudar, ¿verdad? De veras. El ver cómo está el laboratorio, cómo están las enzimas pancreáticas, cómo está la proteína C reactiva. Una radiografía de abdomen ayuda poco. Solo en el caso de la úlcera perforada, que lo que hacemos es hacerlo acostado y hacerlo de pie para ver si tenía aire debajo del diafragma. Ahí sí, uno ve eso y uno dice, llamen al cirujano, esto es una úlcera perforada ya. ¿Una peritonitis puede reaparecer aún después de un tratamiento tan exitoso como este? Vieran que no, gracias a Dios no. Eventualmente pues puede pasar que, digamos que el tratamiento se haya prolongado, que haya sido difícil, que tal vez las bacterias que tenía eran resistentes al antibiótico y que no se dio rápidamente. Hay una condición, para la respuesta más específica a tu pregunta, existe una situación que se llama peritonitis espontánea, que son gente que no se le rompió nada, le pasa a la gente con cirrosis. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de cirrosis que a la gente se le hace una panza llena de agua? Asitis se llama eso, cuando tienen asitis, que tienen líquido dentro del peritoneo. Las personas que tienen eso, a veces, sin haber hecho ninguna ruptura de nada, hacen una peritonitis espontáneas. No se operan, solo se le da antibiótico. A la persona con cirrosis que nos hace una peritonitis, se le da antibiótico. Es así, a veces pueden repetir. Si hacen una y antes de 2 años hacen otra, la mortalidad tiende a ser alta, pero la mayor parte de estas se pueden resolver. Doctor, cerremos con esto. Tratándose de una emergencia, ¿cómo se previene? ¿Hay forma de prevenir una peritonitis? Sí, yo creo que lo más importante es cualquier síntoma, o sea, cualquier abdominal. Vamos a ver, yo creo que esto que hace uno, si uno sabe que uno está con diarrea o que me cayó mal algo, tomarse algún antiespasmódico, eso está bien, ¿verdad? Pero si el dolor no se me quitó con el antiespasmódico o volvió, consultar de una vez para asegurarnos de que no sea algo que me pueda producir una peritonitis. Lo ideal es evitarla, diagnosticarla antes de que sea peritonitis. O sea, diagnosticar esa vesícula, ese apéndice, esa pancreatitis, esa úlcera, antes de que nos haya hecho una peritonitis. Y si ya me dieron tratamiento y no se me quitó el dolor, volver inmediatamente, no importa, friéguenle la vida al doctor, diga, doctor, esto que usted me mandó ayer no me quita el dolor, porque ahí sí uno está acostumbrado a que si ayer me pareció gastritis, y resulta que no se le quitó con el tratamiento de la gastritis, yo tengo que considerar a la puña, tal vez era un apéndice que en ese momento no se veía. Hagamos el estudio rápidamente para ver si era otra cosa. Gracias, doctor. Sumamente claro y muy interesante el tema. El doctor Eduardo Ruiz es médico internista. Usted puede consultarle en este número muy fácil, 2522-1000. 2522-1000. Gracias, doctor. Al contrario. Feliz mitad de semana. Igualmente.
Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.